Dice, este video en vivo finalizó, pero no entiendo. A ver. A ver, a ver. Ya no entro yo. Aquí. Ah, qué caray. Aquí yo estoy viendo la página, pero ya estamos en la página. Déjenle pongo. ¿Y cómo sabes que está conectada? Sí, ok. Muy buenas tardes, sí. Muy buenas tardes. Les comentaba, creo que hay algunos problemas en el sistema, eh, como que eh, entramos y aparecemos. Ajá. Bueno, ya nos dicen que nos vemos bien. Entonces yo quiero darles las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta tarde. Una tarde en la cual nosotros tenemos una excelente invitada que nos acompaña desde el país de Bolivia. Y no, tuvimos la oportunidad de estar por allá en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y escuché yo esta plática que hoy la doctora nos va a presentar y que creo que es de gran valor para familiares y cuidadores de personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de demencia. Es un gusto presentar a la doctora Isabelita Ortiz Amestegui. La doctora tiene la especialidad en neurología por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Especialidad en salud pública, Universidad Mayor también de La Paz, Bolivia. Es miembro de la directiva de la Sociedad Boliviana de Neurología, afiliada al Colegio Médico de Bolivia. Es miembro de la American Neurology Association, miembro de la Academia Latinoamericana de Neurología, docente, instructor de posgrado en especialidades médicas. Es diplomado en altos estudios nacionales. Es máster en seguridad, defensa y desarrollo de la UAFA y es asesor científico en Santa Cruz de la Sierra de la Asociación Alzheimer Bolivia. La doctora pues tiene una gran trayectoria profesional y hoy nos acompaña con un tema por demás interesante que es el deterioro cognitivo en el cuidador de pacientes con demencia. Tenemos que siempre observar, cuidar, proteger a las personas que han dado de su tiempo, de su vida, para ayudar, apoyar a salir adelante a nuestros familiares que han sido diagnosticados con algún tipo de demencia. Entonces, por eso consideramos que este tema de deterioro cognitivo en el cuidador es de suma importancia. Entonces, yo
le cedo la palabra a la doctora con su presentación y esperando que sea de su interés este tema, y ya saben que pueden ir poniendo eh, sus preguntas en el chat, las cuales serán contestadas por la doctora al final de la plática. Muchísimas gracias. Adelante, Muy buenas, doctora. muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Este es un tema, bueno, lamentablemente pues todos los médicos, todo el personal de salud en realidad, siempre hemos volcado todo lo que es nuestra atención en el paciente con demencia, con algún tipo de Alzheimer, de demencia, ¿no? Y resulta que nos hemos olvidado de lo más importante, que es qué es lo que pasa con el cuidador. Por eso a mí me parece tan maravilloso este taller que lo realizamos acá en Bolivia, justamente para prevenir, no es que se vaya a contagiar la demencia, sino que la persona que está a cargo de cuidar a una persona, a un adulto mayor, una persona que está con algún deterioro cognitivo, pues también corre el riesgo de dejar de estimular cierto tipo de áreas del cerebro y al final terminar también camino hacia aquello, ¿no? No nos olvidemos de que toda la vida nosotros tenemos esa posibilidad de ejercitar ese cerebro y en todo caso de no caer en esto, ¿no? Entonces, el objetivo de este taller fundamentalmente sí era brindar herramientas para la prevención justamente de este deterioro cognitivo para contribuir al bienestar físico y mental. Ya hace aproximadamente unos 15 a 20 años, cuando se empezó a hablar un poco más serio de esto de lo que significa el cuidar al adulto mayor o al paciente con demencia, se empezó a ver el burnout en los cuidadores, ¿no? Entonces se había aconsejado en un inicio que esto no excedieran los 2 años para que no se presentaran ningún tipo de patología o de enfermedad eh, con estas personas. Sin embargo, ahora, más que nada, viendo que en el transcurso del tiempo nosotros, no sé si por la calidad latinoamericana que tenemos con ese corazón que nos cuesta mucho dejar al papá al cuidado de terceras personas, generalmente somos familiares cercanos o los hijos mismos los que nos hacemos cargo del cuidado de papás, ¿no? Con el consiguiente riesgo, lógicamente, de deteriorar nuestro propio cerebro. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de lo que significa fundamentalmente el estrés. Y para eso recordemos que la persona que está a cargo del cuidado de una persona grande, el cuidador en este caso lo llamamos, por supuesto que maneja muchísimo estrés, no solamente por tener que estar al cuidado de las necesidades prácticamente a tiempo completo, dedicación exclusiva, nuestros adultos mayores y más si ya tienen algún grado de deterioro o prácticamente ya con el diagnóstico de demencia, pues aparte de eso ya tienen seguramente medicación y también pues son bastante absorbentes, ¿no? Entonces eso por supuesto que nos va a conducir a que este cuidador comience a tener pues, prácticas de ese, que se llama, tenga que sufrir estrés, ¿no? Para esto, lógicamente, nosotros siempre recomendamos las prácticas de relajación, el ejercicio físico y la dieta saludable. En realidad, a estas tres, el cuarto pilar del que se habla es la sociabilización. Lamentablemente, las personas que están a cargo, vuelvo a decir, el adulto mayor demasiado demandante, hace que pues uno tenga que obviar este último pilar que significa nuestra sanidad mental, ¿no? Entonces hay que recordar un poquito del cortisol, que es la hormona del estrés, que tiene un impacto bastante importante en la salud física y mental de los adultos mayores, afectan la memoria, la concentración, la capacidad de tomar decisiones. Por supuesto, esto es un poquito árido en cuanto
a lo que significa la parte médica, pero sin embargo, con ayuda del ChatGPT, nosotros tenemos prácticamente mucha información acerca del área biológica y de lo que significan estos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, estrógenos, progesterona, y por supuesto que durante el transcurso de nuestra vida en un envejecimiento normal, la persona comienza con un deterioro prácticamente programado, una apoptosis de todas las células del organismo. Es normal que una persona tenga artrosis, específicamente la gonartrosis, que eso significa el dolor en las rodillas. Acá nosotros hablamos de la, por supuesto, este no es un término médico, ¿no? Pero hablamos de la rodilla meteorológica, ¿no? Esa rodilla que empieza a doler el momento en que hace frío. La espondiloartrosis, esa también es una factura a la bipedestación cuando nos vamos haciendo más pequeños porque nuestro sistema de amortiguación, el colchón de nuestra columna vertebral, va como aplastándose y por supuesto comienza uno a tener no solamente posiciones que no son las adecuadas, sino también dolor en la espalda. La osteoporosis es otra cosa de importante en el envejecimiento normal y el riesgo consecuente de que nosotros podamos tener múltiples fracturas, ¿no? A veces una simple caída, un resbalón, especialmente lo que alguna vez escuché hablar, las famosas alfombritas rompecaderas, que son esas alfombritas que tienen al lado de las camas para no pisar el suelo, la persona se da la vuelta y el resbalón generalmente termina en fractura de caderas. Otro de los problemas bastante serios a los que muchos de nuestros ancianos se niegan a aceptarlo es la hipoacusia. Y esto porque lamentablemente nosotros vamos perdiendo la capacidad auditiva, nuestra audición para los ruidos graves. Es decir, que cuando uno tiene la voz alta, entonces no lo va a escuchar. Sin embargo, si bajamos la voz, la hacemos así, entonces el paciente va a escuchar perfectamente, ¿no? Entonces, muchas veces el entorno familiar, hasta en tono de burla, indican de que es una persona que escucha cuando quiere o lo que quiere, y eso en realidad es una mentira, porque realmente todo anciano tiene un deterioro en lo que se llama la hipoacusia, en la audición, y solamente escucha los ruidos graves o cuando le levantan la voz, y por supuesto que eso causa enojo. Y lo que es más importante para muchas personas que han significado donde viene prácticamente este último pilar del aislamiento que llamamos cuando deja de tener esos vínculos sociales con su entorno, con las amistades, con la misma familia, y es porque a veces se siente avergonzado justamente porque no escucha toda la conversación. Entonces ya comienza a dejar de sociabilizar y eso hace que ese cerebro vaya frenando o vaya dejando de tener esas conexiones o de crear nuevas, ¿no? Y bueno, finalmente los vicios de refracción, los que llamamos, por supuesto que después de los 50 años aproximadamente, ya se tiene la presbiacusia, la presbicia, que son personas que ya no pueden ver, entonces necesitan lentes especialmente para ver de cerca, porque el cristalino al hacerse más grueso, pues hace que ya no tenga esa flexibilidad y uno tiene que alejar más bien las cosas para verlas mejor. Eso es un envejecimiento normal que lo tiene cualquier ser humano, cualquier persona. Para esto, por supuesto, tenemos un manejo en cuanto a medicación, si es que la requiere, porque a veces con este conglomerado de cosas que se nos vienen con la vejez, pues también se nos vienen la carga genética, ¿no? El factor genético que es muy importante y muchos debutamos con hipertensión, con diabetes, que por supuesto va a requerir medicación, un manejo médico especializado. Nosotros podemos ayudarnos y apoyarnos con medicina natural, por ejemplo, lo que
se usa muchísimo para estos trastornos del sueño, digamos, ¿no? Que en varones grandes, por cuestiones de próstata, necesitan levantarse en la noche y el sueño, por supuesto, también se hace cada vez más pequeño, a 6 horas. Y la medicina natural, utilizando, por ejemplo, la melatonina, utilizando la valeriana, a veces son muy efectivas. Y por supuesto, ya cuando entramos a que esta parte natural no es ya suficiente, pues tenemos la opción de buscar apoyo y manejo médico. Ahora vamos a lo que nos toca, donde vamos a hablar de que definitivamente el cuidador de adulto mayor tiene un importante grado de sufrir depresión y sufren altos niveles de estrés y depresión. Por eso es que hablábamos prácticamente de todo esto, ¿no? Esto puede afectar a las capacidades cognitivas y poner en riesgo la propia salud. Eh, Imagínense como alguna vez habría escuchado esto, ¿no? Entre esposo y esposa, generalmente es uno el que termina enfermando más que el otro y el otro como que pone fuerzas y dice, no podemos estar dos enfermos en la misma cama. Sin embargo, el que está a cargo del cuidado de este adulto mayor, ya sea la esposa, ya sea el hijo, o ya sea inclusive una persona enfermera contratada, tiene altos niveles de estrés, de depresión y esto por supuesto que pone en riesgo su propia salud. Acá en los estudios que se hicieron en el 2022, por supuesto después de la terrible pandemia que nos obligó a todos a estar encerrados y a aprender a depender de nuestra sociabilización a través de estos medios, pues vimos de que el 20% de los cuidadores que eran familiares tenían un grado de depresión moderado a severo. 41% de los excuidadores de un esposo con enfermedad de Alzheimer experimentó una grave depresión por periodo de hasta 3 años, inclusive después de la muerte del cónyuge. Y aquí se debe, por ejemplo, y esto está en aumento porque lamentablemente esta enfermedad que la hemos llamado ya una epidemia del siglo XXI, como es la demencia, no específicamente Alzheimer, en general todas las demencias, pues van en progresivo aumento, estamos viviendo cada vez más, la ciencia nos está regalando muchos más años y pues generalmente el cuidador de este adulto mayor es el esposo o la esposa que queda al lado y pues le toca llevar la parte más fea. Y el principal motivo por el que los esposos o esposas, el cónyuge, no solamente es porque de hecho el quedar viudo es una de las mayores causas de depresión, sino también porque en algún determinado momento de la enfermedad, ese familiar cercano que estaba al lado, que amó locamente a su esposo o a su esposa o a su padre o a su madre, al sentirse tan saturado y al notar que está esto afectando a su propia salud, pues deseo que ya, que pare esto, ¿no? Entonces mucha gente dice, y esto lo he escuchado muchas veces en el consultorio, ¿no? La culpa que queda cuando en algún determinado momento ese familiar deseó que ya Dios se lo llevara, en una forma de decir que ya termine este sufrimiento, porque muchas veces ya ni siquiera tenía un contacto real, habían agotado todos los medicamentos que se dieron para evitar el deterioro. Y bueno, pues cuando fallece, después ellos se sienten culpables, como que al haber deseado que la pareja muriera, fuera culpa de ellos, ¿no? Aunque esto es algo inevitable. Por eso es que esto está en aumento. Imagínense, estamos hablando de un 41% de viudos o viudas que no pueden superar, están con un cuadro de depresión de leve a grave y que pueden desarrollar también algún otro tipo de demencia, justamente por el aislamiento social que tienen, la falta de alimentación adecuada porque pierden el apetito y por supuesto por el encierro que sufren y dejan de hacer esta actividad física, que son esos cuatro pilares
de los que hablamos al principio. Ahora vamos a ver cómo es este impacto en la salud de estos cuidadores. Por supuesto, hay un impacto físico, un impacto mental y un impacto social. El impacto físico comienza con trastornos del sueño. Primero porque es como que parecería que no agotara el hecho de estar cuidando a una sola persona, pero no es así, por supuesto que no. Pero sí comienzan con trastornos del sueño, especialmente el sueño interrumpido. Están tan cansados que no pueden dormir en ocasiones, dolores de cabeza, generalmente tensionales, de tipo occipital, opresivo. A veces debutan con presión alta, justamente producto de este estrés, y problemas gastrointestinales, ¿no? De constipación y o colon irritable, en este caso diarrea. El impacto mental es, por supuesto, se afecta el estado de ánimo, las personas se vuelven tristes, ya no tienen un tema de conversación, han escuchado tantas veces la misma anécdota de su cuidador. Este cuidador había escuchado tantas veces esa anécdota de su enfermo que eso ya como que salta y lo da por entendido y como que dejara de escuchar. Entonces, cuando de pronto se encuentra con sus pares, comienza a tener problemas de sociabilización por su estado de ánimo. La concentración también se hace frúgil, se hace débil, no pueden concentrarse en muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya escucharon, repito, la misma anécdota, entonces ya no necesitan concentrar ni siquiera escuchar. Están ahí, hacen que escuchan, pero es como que no prestan la atención adecuada y eso, por supuesto, comienza a generar un impacto mental importante, permitiendo que esta persona luego no pueda llegar a concentrarse para mantener una conversación. Y aquí viene lo más terrible, ¿no? Porque pierden la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Porque hay etapas, si nosotros nos vamos a una persona enferma con Alzheimer, ¿no? Con una demencia, ¿no? Todas las facultades que se han ido aprendiendo a lo largo de la vida, luego van disminuyendo también a lo largo del tiempo, pero de forma vertiginosa. Entonces, si nosotros nos acordamos cómo era nuestro hijo cuando tenía 2 años de edad, era caprichoso, era terco, quería ser independiente, demandante, eh, como que primero exigía que estemos ahí, luego nos votaba. Entonces, un paciente en una etapa ya de unos 8 o 9 años de enfermedad con demencia, se vuelve como este niño de 2 años, ¿no? Entonces, demandante, pero no es un niño. Por último, nosotros podemos controlar al niño, pero es muy difícil hacerlo porque también hay oscilaciones de periodos de mucha lucidez. Entonces, nos quita esa capacidad de tomar decisiones porque al final como que se resignaran a que esa es su destino y tienen que cuidar al papá, la mamá o el esposo, ¿no? Y bueno, lo último que es más importante, bah, no menos importante, más bien que el resto, es el impacto social. Por supuesto que esto va a afectar sus relaciones sociales. Al principio va a buscar excusas, que estoy cansada, y finalmente, más adelante, lo que va a pasar es que la persona va a dejar de asistir a las reuniones. Entonces, la vida familiar, la participación en las comunidades, bueno, de pronto uno vuelve, sigue, continúa invitando a, a esa persona, ¿no? A decirle, bueno, tú estás de cuidante, ven con él o ven tú a la reunión y él no, que no puedo, que estoy cansada, que el tiempo que tengo y al final las excusas y esto afecta de tal manera que en el transcurso del tiempo, al final, el entorno social, de la vida social de ese cuidador, prácticamente llega a ser nula porque luego ya nadie la va a invitar, ¿no? Nadie la va a tomar en cuenta porque sabemos que siempre va a tener una excusa de cansancio y va a dejar de ser esa participación tan importante que es en la comunidad en la que uno vive.
Aquí tenemos para ya buscar respuestas. Hasta aquí hemos hablado de problemas. Ahora vamos con respuestas, vamos con soluciones. Para poder nosotros entender y poder solucionar aquello, tenemos prácticamente primero una planificación en cuanto a lo que es el área cognitiva, organización, planificación y lo que se tiene que hacer. En la organización y planificación tenemos que desarrollar estrategias para la organización del tiempo, la gestión de tareas y la planificación de actividades diarias. ¿Qué significa esto? Significa que como en colegio tenemos que conseguirnos un timbre con horario, generalmente hay unos relojes que se usan para cocinar que son de 1 hora, entonces ese es el tiempo que se aconseja a este cuidador, a esposo, esposa, que tiene que está al cuidado de un adulto mayor, peor si este está con un cuadro de demencia, que tenga este tipo de recreos o este tipo de organización donde se vaya planificando todo el día y por horas lo que se tiene que hacer. No podemos dejar decir, bueno, pues que viva y que seguimos y ya nos acomodamos en el camino. No, ese es el camino hacia prácticamente un deterioro cognitivo, hacia el estrés y hacia dañar la salud de este cuidador que lo tenemos que cuidar y proteger para que justamente no llegue así. Entonces, esto lo que generalmente se hace es buscar comunidades, generalmente se las encuentra, bueno, en el banco cuando van a cobrar la renta, en la antesala del neurólogo, en el seguro social o con el médico, con el psiquiatra, con el geriatra, donde de pronto ahí se ven entre pares y comienzan a compartir este tipo de carga y sufrimiento que a veces estos cuidadores tienen hasta vergüenza declarar. Es importante que ellos se mantengan sanos. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando uno sube a un avión, la azafata dice, si hay una despresurización, va a caer la máscara de oxígeno, pero usted va a estar con su hijo y el primer instinto que va a tener es darle ese oxígeno a ese niño. No lo haga. Primero póngaselo usted sobre la nariz y boca, respire y una vez que usted esté bien, entonces recién va a poder ayudar al resto. Esto significa que estos ejercicios cognitivos que se hablan, pues ese cuidador tiene que realizar estos ejercicios que estimulan la memoria. Antes era muy fácil para nosotros. Yo recuerdo que la madre mía tenía una memoria pero tan prodigiosa que se tenía una guía telefónica en la mente y decía teléfono del fulano, tata, y esos teléfonos de disco, ¿no? En cambio, yo creo que ni el teléfono de mi propia hija lo sé, porque para mí aprieto hija y automáticamente sabe. Entonces, esos son ejercicios que estimulan a la memoria. Recordar esos números telefónicos de las personas que amamos, que son de nuestro entorno, que son importantes para nosotros. Ejercitar la atención. Hace un momento habíamos dicho, ¿no? Que de pronto ya yo sé cómo viene la anécdota, sí, después la sacó a bailar y después la llevó a su casa y al día siguiente le llevó flores y ella le miraba de la ventana y al final nunca salió a verlo. Anécdota que la había escuchado 500 veces, entonces ya ni le presto atención. No, señores, tenemos que prestar atención en el tiempo reglamentario. Ok, te voy a dar mi tiempo para darte atención. Cuéntame, para ti es esta hora que escucho hablar. Cuéntame y le ponemos tiempo porque hay muchas personas que no van a parar de hablar, especialmente como ya no escuchan bien, entonces les interesa hablar, 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 y uno ya ni los escucha. Entonces, por eso tal vez hay que poner límite a eso con esto para que se estimule la atención en ese cuidador, la concentración y el razonamiento, especialmente como juegos de la memoria, rompecabezas, el sudoku. Ahora hay muchísimas herramientas en todo lo que significa esto de la estimulación cognitiva. Tenemos mucho, mucho en las redes sociales, incluso en cuanto a lo que significa juegos.
el jugar cartas, el encontrar pares, pues esos son estrategias en las que aparte de no aburrirse, por supuesto que también van a ejercitar la atención en, en estos cuidadores. Finalmente, ¿cuáles son estos beneficios para la salud de estos ejercicios cognitivos? Por supuesto, van a mantener las capacidades mentales y prevenir este deterioro cognitivo, por supuesto, secundariamente, mejorar la calidad de vida. Es lo que les decía, es como un músculo que si yo lo ejercito a diario, ese músculo va a ser funcional. Pero si yo nunca corrí, no voy a pretender correr de pronto 1 kilómetro porque no voy a llegar ni a 100 metros y voy a estar out. Entonces, aquí el hecho de mantener este razonamiento, de mantener estos ejercicios que estén estimulando la memoria y todo eso, cognitivos, me van a ayudar a que yo conserve por más tiempo por una simple razón que ya la dije. Nuestras neuronas van a comenzar a interconectarse entre ellas y van a comenzar a ejercitarse y van a tener mucho más tiempo de duración y vamos a tener nuevas capacidades. Es mentira que una persona mayor no puede aprender. Eso es un error. Todos podemos aprender siempre algo nuevo. Ahora, esto es muy difícil de sacar a esa persona que está encerrada del lugar de su cuidador, o de su cuidado más bien. La participación en actividades recreativas y comunitarias puede ser en la iglesia que haya cerca, porque bueno, las etapas de Kierkegaard las conocemos todos, va a llegar un momento en, en toda persona adulta mayor que ya va a dejar de cuestionarse si existe o no Dios, simplemente va a decir, ahí está, arquitecto del universo, no sé cómo le llames, pero seguramente va a tener una creencia de alguien supremo. Entonces, eso es algo que se puede aprovechar muchísimo, no solamente para sociabilizar, sino también para realizar estas actividades recreativas comunitarias. Y esas las puede ir organizando ese cuidador, porque si se queda en casa, va a correr el mismo riesgo que la persona con demencia. Estas actividades recreativas, pues nosotros como comunidad creo que también tenemos cierto grado de obligación con nuestros adultos mayores. Es muy cómodo para los hijos decir, bueno, yo trabajo, tengo mi vida y bueno, está más bien, no está solo papá, está al lado de mamá. Sin embargo, como hijos también nosotros podemos proveer esta participación en actividades como paseos al aire libre, mesa, manualidades, música, baile para fomentar la relajación y para fomentar esto que es increíble cómo nos libera la cantidad de serotonina, de cortisol, que es la risa, ¿no? Y los abrazos, el contacto físico que a veces es tan necesario para nuestra gente grande, ¿no? Alguna vez escuché también en las redes sociales de un psiquiatra muy prestigioso acá en Bolivia, que él recomendaba abrazar por lo menos durante 20 segundos, ¿no? A nuestro adulto mayor o recibir un abrazo. Eso liberaba la cantidad de cortisol suficiente para cargarte las pilas durante todo un día. Estas actividades comunitarias, por supuesto que tienen que involucrar a los cuidadores en grupos de apoyo. Necesitan ser apoyados, probablemente a veces mucho más que el paciente con demencia, es el paciente sano, entre comillas, que está a cargo este, de este anciano. Estos eventos comunitarios son fascinantes y son, digamos, uno de los instrumentos más efectivos que podemos tener nosotros como sociedad para poder ayudarlos, ¿no? Las actividades voluntarias, a veces, bueno, aquí organizaron el grupo de voluntarias que hacían de pacientes
cuidadores que se formó. Es muy fácil aquí que hayan este tipo de congregaciones que se junten, porque bueno, todos tienen algo en común y pues hicieron un desfile de perros, ¿no? Entonces todo el mundo iba con su perro. No, no quiero contar porque esa no fue una buena experiencia, no es un buen ejemplo, porque bueno, mm, hubo pelea de perros y al final terminaron más bien enojados. Sin embargo, eso promovió muchísimo la interacción social, les dio un sentido de pertenencia, un sentido de que yo soy parte de esta comunidad, sigo siendo un ser humano, no estoy proscrito, no es que mi destino sea solamente cuidar a, a mi pareja, a mi padre que está con Alzheimer, sino que yo tengo todavía una vida, si se quiere, por vivir y mucho todavía que aportar a mi sociedad. Los beneficios para la salud en este tipo de actividades recreativas son maravillosos. Esta participación, cuando son en comunidades, definitivamente me bajan el estrés a mínimo, mejoran la salud física y mental, disminuyen la cantidad de medicación que a veces pueden requerir no solo para dormir, sino también antidepresivos que ahora prácticamente están muy sobreutilizados, diría yo, y lo más importante, ayudan a prevenir el deterioro cognitivo. Siempre les digo, ¿no? Ay, parece que mamá se contagió de papá porque él tenía Alzheimer y ahora mi mamá está con los mismos síntomas. Y a veces no, lo único que tiene mamá es ese burnout del cuidador que ya está con un deterioro cognitivo, pero porque no tiene actividad física, porque no tiene actividad social, porque no es capaz de tomar decisiones, porque no tiene una buena alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, tenemos que adaptar el ambiente para facilitar el cuidado. Lo más importante es si ya hemos dicho cómo era que la persona había envejecido. Y hemos dicho que tenía que no veía bien, ya necesitaba lentes. Entonces, necesitamos una iluminación adecuada. Eso es muy importante para darle seguridad, no solamente al cuidador, sino también a la persona a cargo. Es muy importante si se puede tener ventanales donde pueda haber bastante oxigenación, donde se pueda circular el aire, porque a veces los cuartos no solamente oscuros, sino también no tienen ventanas y se ponen ópticos, encima tienen mala iluminación y eso hace que la persona ya deje incluso de disfrutar una buena lectura. Es importante que el mobiliario sea cómodo y accesible. Otra vez volvemos a quitar absolutamente todas las alfombritas cerca de las camas, ¿no? Esas alfombritas que las colocan y que pueden pisar y causar un resbalón. No pueden ser muy bajos los asientos porque no se olviden que para agacharse luego uno va a necesitar tres puntos de apoyo y vamos a tener que ayudarle. Y el cuidador, que también seguramente es una persona grande, puede terminar lesionando la espalda al ayudar y después tenemos más problemas. Es importante también que el acceso sea fácil y seguro. Siempre pedimos en todo caso que se evite en lo posible de que hayan gradas, especialmente en la entrada al baño. Si hay que salir de un departamento directo al ascensor, para justamente que estas áreas de la casa sean de eh, bastante accesibilidad, evitando que hayan obstáculos justamente para evitar estas caídas que pueden ser frecuentes tanto para uno como para el otro, ¿no? Entonces es muy importante adaptar no solamente las agarraderas en los baños, que las vemos en los aeropuertos generalmente, sino también en muchos lugares donde la persona sabe que tiene la seguridad de agarrar y que se va a ir apoyando, ¿no? Porque a veces suele haber cierto grado de rigidez también. No se olviden que la dopamina también es otro neurotransmisor que va disminuyendo y eso nos puede provocar cierto grado de rigidez al caminar.
¿Cuáles son las terapias ocupacionales para mantener estas habilidades cognitivas que las estamos recomendando? No solamente el origami es algo manual, es muy común, tenemos nosotros el estereotipo de la persona grande, de la persona mayor tejiendo. Lamentablemente la visión a veces ya no le permite el tejer, el hacer grosiero. Sin embargo, podemos hacer ejercicios de memoria y atención, puesto que esto va a mejorar la capacidad de recordar la información y de realizar tareas, ¿no? Entonces, ese es el principal beneficio que nos da estimular memoria y atención. Los ejercicios de motricidad fina. Volvemos otra vez a esto del bordar, del crochet o del origami, en última instancia, doblar papeles, ¿no? Eso sí fortalece las habilidades de coordinación y precisión. Los ejercicios de razonamiento y resolución de problemas, no solamente adivinanzas, muchos cuestionarios que existen con buscar la palabra, el número. Una técnica muy utilizada, por ejemplo, es el utilizar, afortunadamente, nuestros abuelos, nuestros papás en este caso, todavía tienen álbumes de fotos. Nosotros lamentablemente ya tenemos las fotos en digital, pero nosotros podemos sacar la foto y encontrar la boda de la tía Perica y pues comenzar a ver quién es quién y con certeza que esa persona va a reconocer absolutamente todos. Entonces, este reconocimiento facial que va a tener, eso va a ir estimulando ciertas áreas del cerebro y nos va a mejorar la capacidad para pensar críticamente y también para tomar decisiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de lo social en el cuidado? El impacto del aislamiento social, primero el aislamiento emocional y la soledad crónica, ¿no? Entonces ya, primero que dejan de ser expresivos, se ponen hasta agresivos, ya no toleran ni siquiera las visitas en su casa y les molesta que hasta vengan, ¿no? Al principio una alegría que vengan a visitarlos, que mis nietos, y después ya no los aguantan, ¿no? Y lo más triste es que el entorno social y familiar también comienzan a aislarlo. ¿Cuál es el beneficio de mantener vínculos sociales activos? Primero, el ánimo va a mejorar de forma significativa. Van a mejorar y se van a fortalecer las habilidades cognitivas. Va a haber un aumento de la resiliencia emocional. Finalmente, las interacciones significativas son fomentar estas relaciones positivas con familiares, amigos, con otros cuidadores, con gente que está atravesando lo mismo que nosotros, que siente lo mismo que nosotros y con los que nosotros podemos hacer una terapia sin necesidad de, por supuesto, que sería muy genial tener a un psicólogo que pueda manejar aquello, pero nosotros podemos hacer esta nuestra terapia con otros cuidadores cuando compartimos lo que sentimos, lo que sufrimos y lo que estamos viviendo, que posiblemente sea un espejo de lo que el otro cuidador está pasando. La participación en grupos de apoyo comunitario son fundamentales. Y para esto, pues, aprovechar cualquier, eh, no sé, apoyo solidario que exista dentro de la propia comunidad para asistir allá, para estar allá y para poder seguir y mantener vivos estos lazos sociales que van a hacer que nuestro cerebro siga intacto. El apoyo de la comunidad y los recursos disponibles. Bueno, acá tenemos algo que hablamos de los programas de respiro familiar, porque es vital que los cuidadores de adultos mayores reciban un tiempo para descansar. Lamentablemente, pues, esta es una tarea de nunca acabar. Eh, Habíamos hablado de la culpa que siente este cuidador cuando se aleja de su anciano, ¿no? Sin embargo, este programa tiene que ser muy importante, tenemos que sacarlo de ese, entre comillas, área de confort a ese cuidador y llevarlo a otro lugar para que tenga un respiro
y tanto el uno como el otro se extrañen y haya un tiempo para descanso. Hay asociaciones de servicios de apoyo a cuidados de adultos mayores que ya están institucionalizadas y si no las existen, pues nosotros tenemos la obligación de crearlas. Estas asociaciones locales y nacionales que existen ofrecen recursos y apoyos directos a los cuidadores. Sin embargo, si no existe eso en el lugar donde vivimos, pues es nuestra obligación el crearlas, el hacer que eso sea algo importante, algo necesario para que nosotros valoremos, respetemos no solo a nuestros adultos mayores, no solo a nuestros pacientes enfermos, no solo a nuestros pacientes con demencia, sino también a estos sacrificados cuidadores que prácticamente entregan su vida y están como una velita apagándose poco a poco, siendo que todavía pueden ofrecer mucho a nuestra sociedad. En el área social, el apoyo de la comunidad y los recursos disponibles, tenemos el rol de las defensorías del adulto mayor. Esto acá en Bolivia nosotros tenemos ya donde sea las defensorías, donde se proporciona asistencia legal y apoyo social a ciudadanos mayores. Lamentablemente, estos están en una oficina y es el adulto mayor el que tiene que ir a buscarlo. O sea, todavía no hay un programa donde esta Defensoría del Adulto Mayor salga a, no diremos rescatar, pero sí a aglutinar a nuestros adultos mayores para poder ofrecerles este tipo de programas cognitivos, si se quiere, de terapia ocupacional. Ellos están ahí simplemente para recibir la queja en caso de que hubiera algún abuso para este adulto mayor y para presentarles todo el apoyo psicológico, legal y todo eso. Sin embargo, esto yo creo que deberíamos de hacerlo a la inversa, de manera que seamos nosotros como comunidad, como sociedad, los que tengamos que proporcionar espacios a nuestros adultos mayores donde ellos puedan, no sé, bailar, conversar, juntarse como lo hacen en la antesala del médico. Yo a veces me quedo detrás de la puerta escuchando simplemente porque es increíble cómo se encuentran y cómo se apoyan, ¿no? La importancia de esta integración social en las actividades recreativas. Hay asociaciones locales y nacionales que ofrecen estos recursos y apoyo directo a los cuidadores. Hay formadores incluso de cuidadores, ¿no? Donde se les enseña generalmente, pero esto está limitado lamentablemente pues a gente con posibilidades económicas, ¿no? Donde se le pide a ese cuidador que está a cargo de un paciente con demencia, se le enseña cómo debe estimularse a sí mismo y cómo se debe apoyar a la persona que tiene a su cuidado, ¿no? Esto es algo que no es imposible de conseguirlo, yo creo que con el apoyo de todos lo podemos hacer. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias por prestarme toda la atención. Como habíamos hablado, vamos a tener un tiempo en el que voy a responder si es que existe alguna pregunta de todos que quisieran volver a la anterior diapositiva. Yo Sí, podría extender muchísimo, pero creo que es tiempo de que demos espacio a nuestra audiencia para que nos pregunte si es que no ha quedado algo claro o tienen alguna pregunta con relación al tema. sí. No, pues muchísimas Sí, gracias, doctora. Muy claro cómo debe ser el cuidado, autocuidado de las personas que atienden pues las 24 horas y más del día a quienes viven o han sido diagnosticados con algún tipo de demencia. Sabemos el desgaste que va ocurriendo y la importancia de buscar también el cómo tener una protección para evitar precisamente ese cansancio tan fuerte en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas. Por eso mencionaba incluso
cada quien en su creencia, en su vida espiritual, la importancia de eh, confiar en que nos fortalecemos y hay consuelo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras emociones para continuar hacia adelante. Creo que la vida espiritual que cada uno de nosotros vivamos es muy, muy importante. Y esto sí beneficia mucho a familiares y cuidadores, pero es para un todo, ¿no? En el mundo, en lo general, donde se manejan situaciones en donde nos hacemos responsables de una vida. Y entonces, bueno, hay que equilibrarnos para poder seguir adelante. Y tenemos una pregunta de Claudia Páez. Mm, dice que tiene un paciente que padece deterioro cognitivo. Toma medicamentos, toma medicamentos. ¿Cuál sería la medicación que le dan? Porque dice el familiar que no le quiere dar más pastillas. Usted tomará esta pregunta para contestarla y lo Ya, importante, ¿verdad?, de tener su asesoría con su médico. bueno, si estamos compartiendo, perdón. No, ahorita ya no. Ahorita ya está usted en pantalla. ¿Ya estoy en pantalla? No, no me Sí. veo, pero bueno, no Bueno, importa. yo aquí La la estoy respuesta. viendo. que, Bien, eh, querida Claudia, en primer lugar, lamentablemente, pues, cuando ya tiene un diagnóstico de un deterioro cognitivo, a veces nosotros somos un poquito cautos como médicos para no etiquetar a una persona con demencia. Sin embargo, existen medicamentos, lamentablemente no hay el ideal, pero si hablamos del Alzheimer, lo que mi profesor de psiquiatría de hace más de 30 años hablaba del reblandecimiento cerebral y que ahora vemos que es un cúmulo de mucopolisacáridos que van como que deshaciendo estas neuronas, nosotros no vamos a recuperar esas neuronas que ya han muerto. Lo que sí podemos hacer es evitar que este daño aumente, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera tiene que entender de que yo tengo mucho problema acá, específicamente en Bolivia, donde la medicina natural es muy fuerte y está demasiado arraigado con nosotros. Y es muy difícil entender o hacer entender más bien al paciente que requiere la medicación. Entonces aquí viene la cosa. Si nosotros hemos visto en una tomografía una atrofia frontotemporal o estamos viendo estas áreas de infartos, microinfartos, y que está esto yendo paralelo a un deterioro cognitivo, donde la persona está perdiendo lo que son sus funciones ejecutivas, donde comienza a volverse tacaño, donde comienza a ocultar las cosas, donde comienza a renegar y a pelear con algún adolescente que tiene en la casa. Entonces, ya el médico le dice, ok, no estás durmiendo bien, tienes que tomar una pastilla para dormir. Y él dice, no, yo no quiero tomar nada porque me voy a volver adicto. Esa persona tiene que entender que no es una adicción a la que yo estoy conduciendo cuando le estoy dando un tratamiento para una enfermedad. Y si yo le doy un medicamento, digamos, tipo la memantina, el donepezilo, la rivastigmina, que son medicamentos ya para la enfermedad de una demencia que está establecida, diagnosticada y estudiada, con los cuatro pilares, por supuesto. Eso tiene que haberla visto, tiene que tener un test psicométrico hecho por un neuropsicólogo que tiene que tener especialidad en hacer eso, porque no es cuestión de hacer solo un mini mental test o el relojito a la inversa, no, es una batería de estudios que se toma aproximadamente entre 3 a 4 horas y a veces 2 o 3 sesiones. Tiene que tener el apoyo, por supuesto, de un neurólogo
que tiene que ver si es que este tipo de este deterioro cognitivo está yendo a galope a una demencia, y esto lo vamos a conseguir mediante los estudios de gabinete, la entrevista que hacemos y por supuesto si hay la posibilidad de un geriatra que pueda integrar todo esto y las otras enfermedades que pueden coexistir dentro de esa persona. Entonces, Claudia, yo aconsejo que sea un solo médico el que maneje el problema, porque seguramente debe estar tomando muchos medicamentos. La lucha por mantener la eterna juventud ha sido desde siempre. Tú ves la literatura, vas a ver a Fausto de Goethe con su Mefistófeles, a Ponce de León con la piedra filosofal y todo eso. Siempre estamos tratando de envejecer, pero con todas nuestras capacidades, ¿no? Y bueno, todo lo que escuchamos a veces nos llena la cabeza de muchas cosas, pero si hay necesidad de medicarse y esa persona no quiere hacerlo, necesita una terapia, necesita un apoyo donde se le haga entender de que si no recibe un tratamiento adecuado, las cosas van a ir de mal en peor. No sé si respondo con eso tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. También Claudia nos le pregunta el por qué repiten constantemente la misma frase o la misma pregunta. Me estás hablando del paciente que tiene con demencia que Me repite la imagino que es misma, el y mismo también paciente ahí, que cuida. Ujú. ya. Bueno, lo que pasa es que primero, probablemente lo que te cuente es una anécdota que ha sido algo muy importante en su vida, que le ha despertado muchas emociones. Entonces, en el transcurso de la vida, las personas van, es como si tuviéramos un archivero, ¿no? Entonces vamos sacando por pedacitos los archivos, y cuando tenemos la tarjeta, ¿no? Dice, caramba, aquí está mi tarjeta. Entonces la lee, la repite, la aprende y después la comienza a vivir, la comienza a rememorar. Y eso es parte digamos, de la parte de lo nésico, ¿no? Y después ya no tiene más que hablar. No te olvides que ya no tienen mucha capacidad de escuchar, no solamente porque tienen la atención disminuida, sino porque ya no escuchan, porque su oído también de una forma natural ha ido envejeciendo. Entonces, a que no te están escuchando lo que hablas, lo que hacen es hablar ellos. ¿Y qué es lo que van a hablar? Lo primero que se les ocurre. ¿Y qué se les ocurre? Justamente esa tarjetita que la había sacado del archivero, y la pueden y la vuelven a repetir, ¿no? Y vuelvo a decir, generalmente son días de gloria, ¿no? Ay, yo me acuerdo aquella vez cuando el presidente de la República vino y me dio la mano, pero se acercó directo a mirarme, y yo era una chiquilla y él era el más, yo no tenía ni 20 años, imagínense la chiquilla, ¿no? Pero eso lo recuerda y lo repite, y entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es escucharle, mi amor. Si quiere contarlo una y otra vez, que lo haga. Para eso, nosotros tenemos que tener la capacidad como que de impermeabilizarnos. Si soy la hija, la que me tocó cuidar a mi mamá que tiene Alzheimer, lo que tengo que hacer es que lo que ella me diga a mí no me afecte, porque en ocasiones hay etapas en estos tiempos cuando la cosa va empeorando, que nuestro paciente con Alzheimer puede entrar en delirio y puede acusarnos seriamente. Yo en un par de ocasiones he tenido que ir hasta la misma policía, aquí se llama FELCC, a rescatar al hijo, porque como le he dicho, acá en Bolivia nosotros tenemos una defensoría de la ancianidad, y resulta que este hijo que trabajaba, la empleada la echaba llave porque la señora ya tenía alteraciones en su orientación, se perdía,
y la dejaba en la casa. Entonces la señora con el lenguaje completo saca la cabeza de la ventana y, por favor, auxilio, me han raptado, me han robado mi casa, mi hijo me ha hecho firmar. Lógicamente, todo el entorno ha ido con la policía, han bajado la puerta de la casa, la han llevado a la señora a un hospital y cuando ha llegado el hijo ha visto su casa toda invadida y directo a la cárcel, ¿no? Y entonces el hijo, pero mi mamá está enferma, ella está cuidada, recibe medicación, su cuidadora se retrasó 10 minutos y ella se desesperó. No, pero su mamá aquí nos ha dicho que usted no le da de comer. Cuando ha llegado aquí, usted hubiera visto cómo ha comido el pan, estaba muerta de hambre. Y el Señor les muestra, miren, tengo la alacena llena de pan y ella no quiere comer acá. Y no le creían, pues por eso he tenido que ir un par de veces, como le digo, hasta la policía a certificar como neuróloga que efectivamente era una paciente con una demencia terminal y que eso era parte de su delirio y de su confabulación, ¿no? Entonces, no hay que pelearnos, no me puede afectar lo que mi mamá me diga en ese momento que yo le quiero robar, que le he ocultado las cosas para que ella le digan que está loca, que mi hermana es mejor que yo. No puede afectarme eso de una persona como no me podría afectar que mi hijo de 2 años me diga, te odio. No, por supuesto que no me va a afectar. Solo que a mi hijo de 2 años yo sí le puedo corregir y le puedo decir, hijo, no, tú no debes hacer eso. En cambio, a mi papá o a mi anciano con demencia no le puedo hacer eso. Solamente tengo que tenerle paciencia e impermeabilizarme de manera que eso no me afecte a mí, no me cause depresión. Y para eso necesito tener esas válvulas de escape de las que hemos hablado durante toda la tarde el día de hoy, que son nuestros vínculos sociales, el conversar esto que nos está pasando y cuando nos demos cuenta que el cuidador o la hija o la esposa de un paciente con demencia está atravesando exactamente por lo mismo que yo, vamos a entender y hasta nos va a causar gracia en un determinado momento aquello que nos causó un nudo en la garganta y nos hizo llorar. Ay, sí, sí, esto es realmente tantas experiencias, ¿verdad? Que se van viviendo, que podamos manejarlas de la mejor manera para que no nos afecten tanto. Doctora, dice Pilar Jiménez, ¿recomienda citicolina para Alzheimer? Ufa, qué pregunta difícil. La citicolina, en realidad, neuroprotector, eh, se recomienda para todo y cuando algo sirve para todo, en realidad no sirve para nada. Que me disculpen los grandes laboratorios, pero la citicolina me la vendieron hace 20 años como que para el accidente vascular cerebral, para la penumbra isquémica de una embolia. Como vieron después que eso no resultaba, después comenzaron a decir que era un neuroprotector y ahora es magnífico en pacientes que han tenido amnesia postraumática, se golpearon la cabeza para el TEC severo. Entonces, bueno, es algo que no hace mal, por supuesto, pero no podría meter las manos al fuego por un medicamento que no tiene medicina basada en la evidencia de que sirva efectivamente para retrasar un envejecimiento. Sin embargo, es un medicamento que sí lo prescribo porque muchas veces, te voy a poner un ejemplo, a veces usamos mucho los antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina para manejo del dolor neuropático. No tiene nada que ver la depresión con el dolor. Sin embargo, es un medicamento que sí funciona en el dolor neuropático. Aumenta el umbral de tolerancia al dolor y mejora no la tolerancia, sino también el dolor, ¿no? El dolor. Entonces es lo mismo con la citicolina. Ujú. Muchas gracias, doctora. Ángeles Pereira pregunta, si ya se tiene el resultado de una tomografía y ya está el diagnóstico de demencia por causa vascular,
y Alzheimer. Y si aún así el paciente no quiere dejarse cuidar y no toma el medicamento, me imagino que preguntan qué hacen. Bueno, eh, bueno, tenemos nosotros estrategias, ¿no? Porque eso es una parte, si nosotros vamos con el curso natural de la enfermedad del paciente con Alzheimer, por supuesto que va a haber una etapa de negación. Por eso es que nosotros encontramos a la enfermedad de Alzheimer cuando ya está avanzada con por lo menos unos 7 años de morbilidad. Porque todo el tiempo decimos, no, pero mi mamá siempre era descuidada, dejaba todo. No, mi papá siempre fue renegón, él siempre fue tacaño. No solo que ahora con la edad se ha vuelto más. Y no, en realidad lo que sucede es que ya está habiendo momentos donde él eh, se da cuenta e inventa, ¿no? Es muy fácil cuando tú le preguntas y le dices, a ver, señor, ¿qué ha desayunado hoy día? Té con pan. Y le mira a la que está, la cuidadora, y la cuidadora mueve la cabeza y le dice, no, todavía no hemos desayunado porque estamos acá desde temprano esperando. No, yo al salir de mi casa siempre salgo desayunando, ¿no? Entonces, como que va camuflando aquello. Y cuando uno Sí, le contradice a una persona, especialmente si tiene una demencia tipo frontotemporal, no se olvide que la parte frontal es lo que nos prácticamente frena de todos nuestros impulsos de nuestro cerebro primitivo, todo lo que es miedo, agresión, ira, furia. Nuestra corteza prefrontal nos frena. Cuando hay una demencia prefrontal o frontotemporal, eso es lo primero que se va comprometiendo. Entonces el paciente va a tener respuestas con furia, con ira, es capaz de agarrar el bastón y pegarle, y eso es muy frecuente, ¿no? Especialmente cuando vemos a los ancianos que son intransigentes en las entidades financieras generalmente, ¿no? Y van con el bastón y le pegan al policía y están así. Entonces, mire, ya tiene diagnóstico, ya tiene medicación, ya tiene un médico. Lo que necesitamos hacer es buscar estrategias, ¿no? Y hay muchas estrategias donde las que uno hace que su hijo, imagínese que mi hijo que está, otra vez volvemos a mi niño de los terribles 2 años, ¿qué hago? Soy mamá de un niño que tiene 2 años y tiene una neumonía y el doctor me ha dicho que le dé un jarabe para antibiótico cada 6 horas. Si no, su neumonía puede empeorar y lo puede matar. ¿Qué hago para darle? Porque le doy y me lo escupe. Usted como mamá sabe que va a encontrar la herramienta de hacer aquello, ¿no? A veces engañamos, ¿no? Y decimos, no, mira, son vitaminas. Y eso pasó un día que yo metí la pata porque resulta que a un paciente le dábamos su medicación, que era un medicamento, por supuesto, un antidepresivo, y un medicamento para que duerma, porque si no el paciente tiene un insomnio terrible. Entonces, viene y yo le explicaba y como que mentía, ¿no? Le daba y le decía, mire, estas son vitaminas que le van a ayudar a que descanse su cerebro. ¿Por qué? Porque tienen que recargarse y son del complejo P, que son neurotropas. Mire, de verdad que una charlatana de primera, ¿no? Porque el mismo cuidador, así el hijo me miraba y decía, ¿cómo esta doctora puede mentir tan fácilmente si sabemos que lo estamos sedando? Sabemos que le estamos dando eso para que no salga en la noche, porque el señor en la noche se levantaba y se salía y se perdía un par de veces, ¿no? Entonces había que dejarlo dormir en la noche. Y bueno, fuimos quitándole el medicamento, pasó la fase de delirio y quedó con el antidepresivo. Y él decía, no, pero esta vitamina que usted me da es magnífica. Y solamente quiero que eso, y no quiero nada más. Yo no quiero esas basuras, porque ya, mire, hace un rato estaba triste, pero ahora mi mente ha hecho que yo ya me sienta feliz. Probablemente el antidepresivo. Metí la pata un día, porque le di la receta
y el paciente fue a comprar y en la caja decía antidepresivo. Leyó y nunca más quiso tomar. Dijo, no, yo, ¿cómo antidepresivo? Si yo no tengo depresión, si lo que tenía era dolor, lo que tenía era falta de la memoria, lo que tenía era cansancio, lo que tenía era falta de sueño. Entonces, tenemos que buscar la estrategia para que ese paciente tome su medicación, porque sí Ujú, podemos hacer mucho por él. Y tal vez frenar la progresión de la enfermedad, tal vez mejorar su calidad de vida, pero estamos en la obligación de darnos la oportunidad o ujú. darle la oportunidad también. Dar. Ujú. Sí, gracias. Adelaida de los Santos comenta, en mi experiencia como cuidadora he aprendido a cuidarme saliendo a viajar para reactivar mi Sí, cerebro de tanta tensión que se vive con el paciente. La música también me ayuda a ir a conciertos. qué lindo, qué lindo. Esa es una de las cosas, mira, que nos compartes. Muchas gracias, María de los Ángeles, muchas gracias, porque tú has aprendido, en todo caso, a cuidarte, y eso es lo que estamos pretendiendo. Lo más difícil es cuando el cuidador es un miembro de la familia. Es muy complicado porque es absorbente y un viaje implica una erogación económica que a veces ese cuidador no la tiene. Pero qué bien que compartas con nosotros aquello, el hecho de moverse, del bailar, de escuchar música, aunque a veces nuestros ancianos se les vuelve tan sensible el oído que todo lo escuchan muy fuerte, ya no quieren ir a la fiesta porque dice que la música está fuerte y que le lastiman los oídos, ¿no? Pero gracias por compartir con nosotros y bueno, Gracias. pues Sí. Ya como última pregunta, doctora. Dice María Cristina Ortiz. Se está hablando mucho de NAD, la nicotidamida, la ribosina, N, el resveratrol. ¿Ayuda o es solo una propaganda de los laboratorios? no, no, el NMDA. En realidad sí, ahorita hay muchísimo dinero invertido en todo lo que significa medicación que vaya a frenar este tipo de deterioro de la célula, de la neurona, ¿no? Entonces sí, efectivamente ya estamos, inclusive tenemos la capacidad nosotros de saber si el Alzheimer puede ser heredado. Es decir, si mi papá murió con un tipo de demencia que la asumimos Alzheimer, haciendo estudios de NMDA, de ApoE, pues nosotros podemos ver si el hijo también tiene esa predisposición genética a desarrollar el Alzheimer. Y esto lo hacemos porque el, eso nos va a permitir que nosotros cuidemos nuestro cerebro, ¿no? Porque sabemos que lo vamos a tener limitado. Sí, no son estas investigaciones de las que usted habla, María Cristina, son reales. Ahorita hay cuatro, en realidad son cinco, en Bolivia solamente hay cuatro, pero hay uno más que está aprobado por la FDA y que se ha comprobado y que en medicina basada en la evidencia se ha visto que no solo retrasa los síntomas, disminuye estos accesos de delirio, de confusión que tiene y tenemos mucho más cerebro por mucho más tiempo en ese paciente con Alzheimer. El Ujú. problema está en hacer un diagnóstico adecuado porque primero que al principio éramos muy alegres en hacer diagnóstico, ahora somos muy cautos porque etiquetar a un paciente es a veces lapidario, ¿no? Sí. Pero sí, sí, la ciencia está avanzando y todo lo que digan, eh, pues hay que hacerlo. Todavía estamos en pañales. Imagínense que habemos solamente en el mundo cinco medicamentos que están ya aprobados y hay otros cinco que están en fase de experimentación, ¿no? Pero tenemos que esperar a que esto nos digan sí, porque estamos hablando de estudios que tardan más de 20 años, ¿no? Sí. Entonces, ya en estos tiempos nos están llegando los resultados, siglo XXI, ya
tenemos mucha más capacidad. Por ejemplo, nosotros siendo un hospital pequeño, por ejemplo, en Bolivia, pequeño me refiero al hecho de la cantidad de gente que mueve, donde en un día nosotros en una emergencia podemos tener 150 pacientes, digamos, ¿no? Que no se puede comparar con la cantidad o el volumen que puede tener el IMSS en México, por ejemplo, donde ustedes van, que a veces duplica o triplica esa cantidad. Sin embargo, dentro de nuestro espectro también somos menos. Ustedes tienen muchos neurólogos allá, acá somos pocos, pero ya tenemos la oportunidad de contactarnos con ellos, de conectar, como lo hemos hecho con ustedes, y gracias por la invitación de nuevo, para que podamos intercambiar no solamente estas experiencias, sino también nuestros avances médicos, que esto nos ha permitido ir a 1000 por hora, ¿no? Ujú. Sí, sí. Todo va evolucionando y confiamos en que Sí. pronto podamos tener un medicamento que nos ayude mucho más. Eh, Claudia Páez le pregunta, ¿qué opina del uso del cannabis? Bueno, el cannabis tiene su indicación. O sea, si me hablas de, no es cannabis, es cannabidiol. O sea, Cannabis. vamos a hablar de la marihuana como tal. La marihuana como tal, nosotros la vamos a llevar a un laboratorio donde tengan las condiciones para sacarle todo el alcaloide dañino y nocivo y nos deje todo el aceite que se llama cannabidiol, Cannabis. y que sí es medicinal y que sí es efectivo y que sí sirve. Pero ¿para qué sirve? Otra vez estamos con el mismo uso de la citicolina, ¿no? Está comprobado que me sirve para personas con epilepsia, por ejemplo, que frena de una manera importante las convulsiones en epilepsias de difícil control. En eso ya está, no hay donde perderse, eso ya está aprobado y aceptado. Lamentablemente acá en Bolivia todavía no está aprobado, es un medicamento que no está llegando, solamente llega para algunos pacientes y con autorización y firma, por supuesto, del médico, que neurólogo tiene que hacer todo un trámite frente al Ministerio de Salud para que puedan introducir el medicamento en casos específicos, ¿no? Pero no es de venta común. Justamente porque mucha gente ha confundido. De pronto me acaba de hablar de cannabis y vuelvo a repetir, el cannabis es la marihuana y la marihuana no es medicinal, señores. Lo que es medicinal es el aceite que se saca de la marihuana después de que le han sacado todo el alcaloide, que se llama cannabidiol. Ese sí es bueno y lo voy a apoyar. Sirve, alguna gente dice que le ayuda con el dolor crónico neuropático, la alodínea, que a veces es desesperante para el médico el no saber qué más ofrecerle a tu paciente, porque el analgésico último que salió ya no le dura ni 2 horas, ¿no? Entonces ahí echamos de mano lo que haya. Y si le ayuda el cannabidiol, pues también lo prescribimos. Esa es mi opinión. Ah, pues sí, todo lo que favorezca, ¿verdad? En su tiempo. Sí. Sí. No, pues muchísimas gracias, doctora Isabelita. Eh, Excelente conferencia, muchas felicitaciones. Eh, pues muy sencillo como lo fue presentando, de manera que podamos alimentarnos de todos los consejos, de todo lo que nos está presentando para poder atender este compromiso tan importante que nos ha tocado llevar en la vida. Le agradecemos mucho, la Fundación Familiares de Alzheimer le agradece mucho que haya aceptado esta invitación. Sabemos que no es fácil por sus compromisos, pero bueno, aquí estamos con el mejor de los deseos de poder ayudar a las familias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo fuerte desde Bolivia para nuestro querido país Sí, hermano México. México. Compartimos muchísimas cosas nosotros y no solo honrada por estar con ustedes, sino también de poder llegar a
a estos cuidadores que generalmente los dejamos en un segundo plano y que en realidad Ujú. son nuestros héroes sin capa, ¿no? Que nos Así es, ayudan con sí, nuestros ancianos sí. con demencia. Y yo creo Gracias de que nuevo y estoy sí, a disposición de sí, ustedes para lo que no, pues necesiten. sí. Pues muchos saludos para Bolivia, para la doctora Ninosca, que estuvimos también allá atendidos. Excelente, excelente atención que recibimos en Bolivia. Y bueno, pues aquí también les esperamos que nos acompañen en alguna ocasión. ¿Sí? Sí, Esperemos sí. vernos muy Es una pronto. promesa, estaremos para allá pronto. Sí, muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Sí, luego. sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y la plática se queda aquí grabada en nuestra página de Facebook. Hasta luego.